centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Como todos sabéis, una de sus principales obras fue Don Quijote de la Mancha, y sus personajes son Don Quijote y Sancho Panza. Nació en Alcalá de Henares, Madrid, en 1547. Fue hijo de un humilde cirujano y, aunque tuvo estudios, se cree que no fue a la universidad. Miguel de Cervantes es uno de los grandes genios de la literatura de todos los tiempos y está considerado el creador de la primera novela moderna. Desde muy joven sintió un gran interés por escribir sus primeros poemas. Tuvo una vida intensa y llena de problemas personales y económicos. Con 22 años hirió a un hombre en un duelo y salió huyendo a Italia para escapar de la justicia. Tras un tiempo allí, decidió alistarse en la Armada Española y participó como un héroe en la batalla de Lepanto contra los turcos. En plena lucha fue herido por un arma de fuego en la mano izquierda y desde entonces le quedó inutilizada para siempre. Por este motivo será conocido con el apodo del Manco de Lepanto. Años más tarde, cuando regresaba a España, el barco en que viajaba es atacado por los corsarios y Cervantes fue llevado prisionero a la ciudad africana de Argel, donde permaneció 5 años hasta que un fraile pudo pagar su fianza para poder liberarle. Cuando por fin consiguió regresar a España, se casó e intentó vivir escribiendo obras de teatro, pero fracasó estrepitosamente. Decidió trabajar cobrando impuestos, pero con tan mala suerte que el banco donde ingresaba la recaudación quebró, y como él era el responsable del dinero, fue enviado de nuevo a la cárcel. Es casi seguro que durante estos meses de cautiverio empezó a escribir su obra maestra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En ella se narran las fantásticas aventuras del loco caballero Don Quijote, siempre acompañado de su fiel escudero Sancho Panza. La novela fue publicada en 1605 y años más tarde la completó escribiendo una segunda parte. El éxito de la novela fue enorme, pero aún así, y aunque escribió otras obras importantes, Cervantes no ganó dinero y siguió sumido en la pobreza y llevando una vida muy humilde. Falleció el 23 de abril de 1616, curiosamente el mismo día que otro gran genio de la literatura universal, William Shakespeare. Actualmente, y por ser una fecha tan señalada, el 23 de abril de cada año se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Libro. Sancho el escudero, bonachón y gordinflón, pisa firme el suelo que dirige su señor. Quijote es totalmente fantasía, caballero del honor. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho, Quijote, Quijote.
Thank you.